Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a su aula digital. Hoy empezarán a vivir su vocación en USIL. Ya estamos listos para empezar, pero antes arrancaremos con un pequeño video. Atentos, por favor. El mundo ha cambiado. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. Cree saber qué cosas le hacen bien o mal. Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado, pero no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia, para llevar a la medicina más allá. El mundo de la medicina crece con USIL. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Muy buenas tardes chicos. Nuevamente, bienvenidos a su aula digital. El día de hoy vamos a tener un programa súper interesante y al finalizar una ronda de preguntas. Les comento un poquito de qué consta esta ronda de preguntas. Ustedes me van a enviar sus preguntas a través del chat por interno y yo me voy a encargar de filtrar las 5 mejores. Yo les recomiendo que me empiecen a enviar las preguntas a partir de los 15 o 20 minutos del inicio de la ponencia. Listo. Dicho esto, les voy a comentar el título del programa de hoy. ¿Qué hacer después del aislamiento social obligatorio? Esta ponencia está a cargo de la doctora María Mercedes Sarabia Barca. Es doctora en nutrición y alimentos por la Universidad San Ignacio de Loyola. Magíster en educación superior por la Universidad Andrés Bello en Chile. Y médico cirujano por la Universidad Cayetano Heredia. Fue directora ejecutiva de DIPOS en el Ministerio de Salud en el 2014 y en el 2018. Se desempeñó como jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad y Control Interno del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Y fue docente en medicina en pregrado y posgrado en diversas universidades privadas. Doctora Sarabia, muy buenas tardes. ¿Cómo descubrió usted su vocación por la medicina? Muy buenas tardes, primero a cada uno de ustedes. Bueno, me incliné por la medicina más o menos cuando tenía 10 años de edad, pequeñita en primaria, y siempre me interesó el cuerpo humano, ¿no? Siempre lo veía como algo complejo, pero a la vez interesante estudiar. Yo me di cuenta que la medicina podía devolver la salud a las personas. Realmente, cuando yo veía a una persona que estaba enferma, sentía algo, ¿no?, en el corazón y decía, ¿cómo me gustaría que retorne a la normalidad? Y creo que ese afán de buscar que la gente retorne a la normalidad de una buena salud es lo que me inclinó a escoger medicina desde pequeño, ¿no? Perfecto, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Le doy pase a la ponencia. La escuchamos muy atentos. Buenas tardes. Yo creo que estamos para todos nosotros, es una situación muy tensa a nivel mundial, ¿no? Toda la humanidad se ha visto sacudida por la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué hacer después del aislamiento social? Yo creo que tenemos que hacer ahora, conocer lo que deberíamos conocer ahora, para luego cuando termine el aislamiento social obligatorio, tener esos mismos modelos, esos mismos patrones de conducta, esa misma interiorización, como yo digo, en el disco duro de cada uno, de las medidas de seguridad para protegerse uno, como para protegerse a los demás. Entonces creo que después del aislamiento social, variará un poco, ¿no? Se tendrá algunas medidas ya en las universidades, en los trabajos, en los espacios públicos, ustedes cuando vayan nuevamente a sus discos, a sus fiestas, pero yo creo que las medidas que se van a tomar después no son sino el fiel reflejo de lo que ahora estamos incorporando, ahora nos estamos autoeducando, ahora nos estamos instruyendo. Por eso que yo voy a focalizar esta parte de esta charla y una conversación con ustedes, lo cual me da mucho gusto, es para que nosotros, una vez que nosotros conozcamos, sepamos y hagamos estas normas de conducta, de higiene, después va a ser fácil, porque ya vamos a seguir
con las mismas actitudes, las mismas conductas, los mismos comportamientos hasta entre comillas, volvamos a la normalidad. La siguiente, como dicen, la normalidad probablemente demore, ¿no? Este virus, que es complejo, porque tiene en su superficie, miren, muchas coronitas, muchas espículas, muchas rugosidades, ¿no? Que después vamos a ver cómo actúan en las células. Esta es una foto, obviamente, de un microscopio electrónico del coronavirus. Yo creo, como dicen personas que hacen, lo cual yo también soy médico pediatra, he hecho muchas actividades de salud pública, porque creo que los médicos debemos introducirnos en la salud de nuestro país. Es un compromiso que tenemos, ¿no? Como yo siempre le digo a los jóvenes que estudian medicina, que ellos van a ser los agentes de cambio. Cuando una persona que sabe de salud entra a una sociedad, entra a un grupo humano, tiene algo que cambiar, dar un consejo, dar un ejemplo, dar una solución, un tratamiento, una alternativa. Entonces uno siempre cuando entra, un cambio positivo para mejorar la salud de todas las personas. Entonces, ¿qué tenemos que conocer del virus? ¿Qué es lo científicamente aprobado y seguro que debemos de conocer el coronavirus? Siguiente. Esta pandemia creo que a ustedes les va a dar muchas lecciones aprender. Nos está costando, porque yo digo, cuesta cuidar la salud, cuesta cuidar la vida social. Todos estamos confinados, algunos están 60 días, otros 50, otros están 40, otros solo han ido a comprar a la farmacia, al supermercado. Todos nos hemos visto que nuestra vida social se ha visto limitada y abruptamente, ¿no? Y luego también el costo económico, porque también está costando que muchas actividades productivas estén cerradas, incluso en los mismos colegios, las universidades están cerradas. Entonces yo creo que todos tenemos que tener un objetivo común y a nivel del mundo, es luchar para detener esta pandemia. Y luego de que termine, entre comillas, la pandemia, ¿qué hacer en la pospandemia para no volver? Se habla mucho de los rebrotes. Estamos viendo países con mayores logros en los sistemas de salud como España e Italia, que apenas dejan salir a los niños o dejan hacer ejercicios a los jóvenes o dejan salir a los adultos mayores, hay un pico, un rebrote de casos nuevos. Entonces, lo que no queremos que suceda, si el gobierno, las autoridades de salud, toda la población, estamos de darnos, creo que debemos seguir con esa misma, con ese mismo concepto o mística o compromiso, involucrarnos todos para cuidarnos, ¿no? Un bien común, el detener la pandemia, y luego de la pospandemia no haya esos rebrotes que pueden causar la muerte o el fallecimiento de nuestros seres queridos. Obviamente, esperemos que de ninguno de nosotros, pero ese es el riesgo, ¿no? La siguiente. Entonces ya llevamos más de 60 días de cuarentena, llevamos más de 90.000 infectados, llevamos más de 2.700 fallecidos. Entonces, yo creo que estos números sí nos alarman. Nunca hemos tenido una evidencia tan instantánea incluso de cuántas personas están muriendo, cuántas personas están en cuidados intensivos, y nunca hemos tenido tanta evidencia de que los sistemas de salud, habla todo el mundo, el presidente a diario, ¿verdad?, sean tan frágiles, tan precarios, y entonces la idea es que esto se aplane, ¿no? O sea, que el número de infectados no sobrepase o desborde el número de camas hospitalarias, camas en UCI, o el número de camas en ventiladores. De lo que se trata, cada país tenga, digamos, como unos colchoncitos pequeños de infectados, de gente que se pone mal, para que día a día irse distribuyendo a las escasas camas hospitalarias, a las camas de UCI, los recursos humanos con los intensivistas, los bancos de sangre, los ventiladores. Entonces, esa es la idea, ¿no? Contener un desborde. Es como, por ejemplo, cuando va a haber un desborde de un río, diques, ¿no? Y evitar que el agua sobrepase esos diques e inunde todo. Eso es lo que no se quiere. ¿Que nos vamos a infectar? Sí. Probablemente de acá a 1 año, 2 años,
casi el 60-70% de la población estemos en alguna forma infectada, pero también con una carga viral, que cada uno pueda tener un sistema inmune muy fuerte para soportar la carga viral del COVID y estar más sanos, más saludables, ¿no? Si uno es desnutrido, como son muchos niños de nuestra selva, nuestra tierra, anémicos, desnutridos, con bajas condiciones de higiene, entonces estas cargas virales son tremendas. Miren lo que está pasando en la selva, qué triste, ¿no? Porque no hay camas hospitalarias, no hay médicos en el número adecuado. La gente muchas veces está con desnutrición en las riberas de los ríos. Entonces, causa un desborde sanitario, un desborde en salud. Y eso es lo que los médicos, todo el personal de salud estamos tratando de contener desde el presidente de la República, ¿no? Vemos todos los esfuerzos que se está haciendo para detener esta pandemia. La siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué son los virus? Nosotros tenemos microorganismos. La anterior, por favor. Nosotros a diario tenemos muchos microbios, microorganismos en el aire, en los objetos, en las fosas nasales, en las manos, hay microorganismos. No son, como dicen, flora normal y algunas son flora patógena o que puede producir daño. Entonces, desde el punto de vista microbiológico, los virus que son partículas, ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, dependiendo del virus. En el caso de corona, lo más probable es que sea un RNA absoluto. Entonces es carga genética rodeados de proteínas, como pared. Y esa proteína también tiene como enlaces con una cierta capa de lípidos. Entonces es un material genético metido como en una cápsula, para hacernos la idea, que esa cápsula tiene proteínas y grasas o lípidos. Entonces, una partícula de ese material genético con esa capsulita que lo rodea se llama virión. Pero obviamente una capsulita con un material genético no cambia nada. Lo que pasa es que vienen muchas partículas de viriones, conjunto de partículas de viriones, se le llama virus. Esas microscópicas, incluso el microscopio óptico no se lo puede ver, se necesita microscopio electrónico porque su tamaño es infinitamente pequeño. La siguiente. Entonces lo que quiero decir que el virus es una partícula inerte. No es como una bacteria que células, un metabolismo, se puede generar, producir por sí solas, se generan muchas bacterias. No. En el caso del virus es una partícula que si se cae, no se reproduce, no se alimenta, no se mueve, se queda en... ¿no? Pero lo que pasa con el virus es que si logra penetrar al ser humano o a un animal, en este caso el coronavirus, infecta a un organismo humano, pasa a través de los ojos, a través de la nariz, a través de la boca, y se mete, así literalmente se introduce en una célula del humano, y ahí comienza a capturar el material genético de la célula donde entró el humano, y ahí lo hace como una fotocopia. Es igual, entra como un Pac-Man, ustedes conocen los Pac-Man, se introduce en la célula y comienza a reproducirse. Esa es la forma de que de una partícula se hagan cientos de partículas virales. Entonces, recordar, este es un punto importante. El virus es una partícula inerte que no se reproduce, no se alimenta ni se mueve. Pero si consigue entrar a un huésped, que es el cuerpo humano, y entra una célula, allí sí, se apodera del sistema reproductivo de la célula a la que ha invadido y comienza a hacer réplicas o fotocopias. Entonces ahí es donde ya se produce una epidemia, todo el virus se disemina a través de la sangre a todos los tejidos del organismo. Pero donde produce daño es donde hay una atracción, ya vamos a ver por la forma. Entonces se captan algunas células con más atracción que otras. En este caso, la siguiente, el coronavirus tiene predilección específicamente por las células del pulmón, primera vez. Entonces, ¿qué es la pandemia COVID-19? Me gustaría si alguien sabe qué es la pandemia COVID-19. La pandemia COVID-19 es una pandemia que se ha producido
por múltiples infecciones locales, luego a nivel mundial, de un virus, ¿no? Se produjo, ya ustedes saben, en el 2019, en diciembre de 2019, en una ciudad china, Wuhan, y por eso se llama 19, la pandemia 19. COVID, porque fue producida por un tipo de una familia de coronavirus que se llama CoV. Estos CoV, que son los virus ARN, los que les dije material genético, son los responsables de muchas infecciones. Normalmente nosotros siempre tenemos coronavirus, adenovirus, etcétera, un montón de virus que están cerca al ser humano y que nos pueden infectar, y que generalmente se introducen por vía respiratoria, vía inhalatoria, y producen los resfríos, las inflamaciones en la garganta, otras veces si se meten al tubo digestivo nos producen las diarreas, etc. Son virus que normalmente una persona normal puede coger esas infecciones 2, 3, 4 veces en la vida, o al año, incluso en los niños también. Pero este COVID, la habilidad de infectar básicamente por vía inhalatoria. Son microgotas, que ya les llaman gotitas de leche, que son respirar al hablar, son unas partículas visibles, casi microscópicas, pero que yo al hablar puedo estar dispersando en el ambiente, o se puede caer y contaminan la superficie donde han caído esas gotitas. ¿Sí? Estas son infecciones que ya tienen predilección por el tracto respiratorio o infecciones respiratorias y producidas por muchos virus. En este caso, el COVID es por el coronavirus, de este virus específico que es ARNA. ¿La siguiente? Entonces, el coronavirus, dicen, y así afirman, que ha ido para quedarse. Por eso es que les vamos a dar algunas recomendaciones para la pandemia, porque este virus se va a quedar. Ya no es que algún desinfectante o un agente va a hacer que se destruyan todas las partículas virales, estemos libres de coronavirus. Ya no. Este virus ha venido a quedarse. Lo que pasa es que a medida que pasa tiempo, nosotros vamos teniendo la infección, generalmente asintomática, vamos, que es asintomática, y el 60, 70, 80% de la población va a tener coronavirus en una época de su vida. Ojalá que a todos nos toque, cuando tengamos nos infectemos, que sean infecciones leves, y que todo también nuestro entorno sea ¿no? Porque si se cubre la vacuna, si habría una posibilidad de que se generen ya anticuerpos por la vacuna, y también esto, unos infectados naturalmente y el resto por vacuna, ya la población, digamos, ya no habría riesgos de que haya muchos fallecimientos, etcétera, solo algunos grupos de riesgo, como sucede con la influenza. El virus de la influenza vino, H1N1 vino, infectó, hubieron muertos, la gente adquirió anticuerpos, o sea, cómo defenderse, vacunas que se ponen una vez al año, sobre todo las personas de riesgo, los muy pequeñitos o los mayores, ¿sí? Entonces, ¿qué se sabe también del COVID? El nombre científico de este virus es SARS, CoV, labial 2. Ese es el virus, SARS-CoV. Y que la infección por este virus a nivel mundial ha dado la pandemia COVID-19. ¿Sí? Es un término que ustedes deben manejar. Se ha visto que este virus generalmente puede estar habitando algunos mamíferos, como los murciélagos y los pangolines, que son como unos armadillos que hay en la China, y que justamente infectan estos animales, ellos se les queda a los animales como herborio, y alguna persona puede comer estos animales, no muy cocidos, crudos, e infectarse ahí por vía digestiva respiratoria con los virus. O sea, por eso se le dice que es una zoonosis, porque viene a transmitirse entre animales y humanos. ¿Sí? Ese es otro concepto importante. La siguiente. La siguiente. Entonces, veamos un pequeño video.
Bueno, antes de, como les digo, hay muchos virus coronavirus, ¿no? Hay 1, 2, 3, y ahora, perdón, 1, 2, hay otros virus también de los virus, y estos se supone que son endémicos, o sea, siempre están causando infecciones respiratorias. El tipo de la familia es coronavirus. Este virus que es de la familia del coronavirus, que es el SARS-CoV-2, es el virus que está en la pandemia y que se ha visto que es muy agresivo, tanto en los síntomas que provocan como en la infectividad. Cada persona es rápidamente infectada, y lo malo de este virus, que el 80% de personas no tienen síntomas. Entonces, si yo no tengo síntomas, yo no me protejo a veces porque digo, estoy sana, no me protejo contra la abuela o contra una persona de cáncer, porque aparentemente yo no siento nada, estoy bien. Como la otra persona también aparentemente me ve bien, no tiene de protegerse ante mí, ya soy infectada, sintomática, y es porque la diseminación en el mundo ha sido de lo que se esperaba, o sea, por el tipo de infectividad, por el mayor número de asintomáticos y por que este virus cuando entra al organismo, que hay por mutaciones, por genética o por algunas otras comorbilidades o enfermedades anteriores, son muy susceptibles a tener una reacción inflamatoria terrible en el cuerpo, ¿no? Y se afectan los pulmones, los riñones, la piel, los ojos, etc. Entonces vemos que es peligroso, por eso es que hay tantos fallecimientos y por los casos que estamos teniendo a nivel mundial. ¿Sí? La siguiente. Sí. Eso, ya, gente, ese es el virus, por ejemplo, como tiene unas espículas bonitas en la parte siguiente. Bueno, recordemos, el virus es una partícula inerte, ¿sí? Pero ese virus, cuando toca una superficie, luego, al tocar esa superficie, me da las manos. Es como si yo toco jabón o polvo, voy a tener adheridas de partículas de polvo o de jabón o de polvo, ¿no? O de tiza, algo que te manche, tú ves ahí. Pero como este ve, al tocar algo, se me va a quedar adheridas las partículas a mis mucosas, a las plantas, a la piel. Entonces, fácilmente, sin darse cuenta, estamos tocando o los lentes, nos cogemos el ojo, nos cogemos la nariz, nos cogemos la boca, no sé, hay un montón de gestos que uno hace día a día que hacen que una persona, sin darse cuenta inconscientemente, se esté llevando el virus por fosas nasales, por la boca o a los ojos. Y ese es el modo de ingreso. Entonces, cuando esta partícula inerte toca mi sistema, ingresa, allí es donde introduce células y comenzar a replicarse. Por eso es que la medida más importante es el lavar manos, bien de menos de mínimo de 20, y mantener la distancia. Ya les he dicho, nosotros normalmente al hablar expelemos unas micropartículas que tienen, bueno, saliva, secreciones respiratorias o del tracto digestivo y llenas de partículas, ¿no? De virus en este caso. Si yo estoy infectada, esas gotitas que yo elimino están llenas de carga viral. Entonces, si yo hablo con una persona, inconscientemente hasta 1 metro, se dice 1,5 metros, yo lanzo como proyectiles de partículas virales. Por eso es que tienen razón las dos medidas más importantes. Me lavo bien las manos para que no se me adhiera nada que he tocado contaminado y me separo, porque la separación es lo que va a librar. ¿Se dan cuenta? La separación de 1,5 metros o 2, mejor por precaución. En ese momento yo puedo estornudar, o puedo toser, puedo atorarme y con la velocidad, con la fuerza de un estornudo, de una tos o de un atoro, yo puedo mandar como proyectil a más distancia todas esas partículas que antes estaban. Entonces, si normalmente debo guardar una distancia de 1 metro,
es mejor pues protegerse 1,5 metros hasta metros, porque nadie sabe en qué momento va a estornudar. Y la gente muchas veces no sabe cómo estornudar. Una, si no tienes nada de toallitas descartables o pañuelos, tienes que proteger a otras personas con el antebrazo, ¿no es cierto? Toser o estornudar de esta forma para que las partículas van acá y como protección. Lo más ideal sería que tú saques tus toallas o pañuelos descartables, estornudes, tosas, y esa toallita la tires en un sitio, en un tacho, y luego tú te lavas las manos porque también vas a estar contaminado. Entonces, miren, vienen de por sí, porque se les ocurre a alguien, tienes que lavarte las manos y mantener la distancia. No, y son medidas de hace años. El lavado de manos, más o menos desde el siglo XIX, al inicio del siglo XIX, se descubrió que solo con lavarse las manos se disminuía mucho de las muertes por infecciones. Muertes de infecciones a gestantes, a parturientas, que estaban dando así que los médicos que no, que se podía dar tantos microorganismos en las manos, atendían a una paciente, no atendían a otras tipo guerra, y esta infección de la madre que está dando a luz se la daba a la otra y al otro, y en la guerra también se descubría mucho. Cuando dos doctores hacen el descubrimiento que las partículas que llevaban los médicos en las manos de un paciente a otro podían disminuirse con el lavado de manos y con el jabón, miren, las infecciones se fueron pero así, picadas hacia abajo. Entonces, miren qué tan importantes estas medidas, pero obviamente, últimamente, nadie las respetamos. A un sitio, un supermercado, y veías una fruta rica, la cogías y dabas un mordisco, sin saber que tu mano podía estar contaminada con microorganismos. Yo creo que esta medida de lavarse las manos y de distanciarte de una persona va a ser post-pandemia, sí o sí. Y no solo post-pandemia, va a ser para siempre. Ustedes tienen la oportunidad como jóvenes y los niños, una gran oportunidad, una gran lección, que sus hábitos ya no van a ser iguales que antes, ¿no? Antes nosotros habíamos relajado esas medidas de seguridad porque no las consideramos tan importantes, pero son básicas para pandemia y pospandemia. Sigamos más porque voy a seguir, ¿sí? Eso, sí, es el core, ya lo dije. Ahora, lo que ustedes tienen que saber es que, ¿qué son fomites? Escuchar mucho las palabras fomites. La palabra fomites quiere decir material infectado con partículas virales. O sea, si yo cojo moneda, esa moneda de cobre va a estar infectada por lo menos con las partículas virales 4 horas. Todavía se están haciendo muchos estudios, pero eso es lo que se sabe. Las monedas van a tener 4 horas. Entonces imagínense un vuelto en el microbús, en el ómnibus, 4 horas me la llevo acá, llevo a casa, se la doy a mi hijo, se lo doy a mi hermano, y es una reacción cadena, ¿no? Entonces, hay que desinfectar las monedas. Otra, pues yo compro cartón y todo en el cartón, sí, en un plástico, dicen que hasta pueden estar hasta un día. Entonces, no es que esté en el ambiente, tenga error de todo, no. Lo que pasa es, yo tengo algo contaminado, ¿qué tengo que hacer? Me lavo las manos. Y, sobre todo, cuando he tocado algo contaminado, estar consciente, no me debe tocar ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, ¿sí? Ni llevarme el lapicero y ver el lapicero, porque ya mi mano infecta la punta del lapicero. Entonces, no es que sea el terror, no hay que usar un terror psicológico, sino medidas. Lavarse después de tocar cualquier objeto, porque no sabemos si es un fomites, es decir, no sabemos si es un material contaminado por el virus, ¿sí? Es un consejo y debemos aprender. Segundo, es que si yo no sé si una persona está contaminada o no, me distancio, ¿sí? Entonces son medidas de protección ahora y pospandemia. Siguiente. ¿Sí? También se dice que la temperatura es un factor. Se han visto estudios ya de este virus, que el virus a partir de los 30 grados centígrados se va
desnaturalizando su película que tienen ahí de proteínas, que les hacen una cápsula, una pared, esa se va a desnaturalizar. O sea, las proteínas se van degradando en su forma. Si ustedes han estudiado proteínas, van a ver proteínas tienen cadenas donde se enlazan, se llaman enlaces covalentes, que eso con el calor se rompen los enlaces, o también el oxígeno, por eso dicen que ambientes ventilados, mantenerse siempre, o con mucho ácido, con mucho alcalino. Entonces, además también de que el virus se inactive por sustancias químicas, por temperatura, por pH, por oxígeno. Y uno de los descubrimientos es que los virus se naturaliza su cubierta, su película, su pared, de sustancias que se dicen activos, que son los jabones. Cualquier tipo de jabón, ¿sí? El jabón lo que hace es romper el enlace de proteínas, introducirse también en los enlaces con las grasas que tiene esas cubiertas y lo desnaturaliza, lo degrada. Entonces, lo de adentro, el material genético, ya no tiene la infectividad que tiene para el organismo. ¿Se dan cuenta? O sea, ya la pared, las coronas, se desnaturalizan con los jabones. Por eso es que la medida del lavado de manos con jabón eficaz, es segura y es barata. ¿No es así? Siguiente. Siguiente. Ya lo dije, los tensioactivos, cualquier lavavajilla. Otra de las recomendaciones de la OMS, no solo para este virus, sino para otros, es también, si no tienes agua y jabón, que es más recomendable, también puedes usar alcohol etílico o isopropílico o soluciones de alcoholes en gel, etcétera, que podemos llevar en nuestro bolsillo, en nuestra lonchera, o en cualquier sitio, ¿no es así? O sea, obviamente, tú te vas a un ómnibus, bajas, tener un lavatorio para lavarte las manos con el jabón, pero sí tienes tu alcohol en gel, que te el ómnibus y te pones, y con eso es casi un lavado de manos tan efectivo como con agua y jabón. ¿Sí? Entonces, miren, ya sabemos, es precaución tener jabón en los gel que tanto nos están vendiendo ahora, ¿no? La siguiente. La siguiente. Eso es las concentraciones de hipoclorito, ya sabemos con lejía también. Ustedes han escuchado que toda la gente debe lavar ahora su superficie, sus casas, sus suelos, todo, algunos tejidos contaminados, con el hipoclorito de la lejía, ¿no es cierto? En diferentes concentraciones, de acuerdo al uso más o menos cantidad. La siguiente. La siguiente. El etanol, todos los productos son suficientes como para neutralizar las envolturas o hacer la desnaturalización. Jabones, champús, lavavajillas, etcétera, ¿no? La lejía. Siguiente. Entonces, estos productos nos ayudan a limpiar desinfección, tanto de las mucosas, las manos, la piel, como de las superficies. Siguiente. Entonces, una vez que ya una célula, todo pueden lavar, ¿no? Con los jabones, un agua jabonosa, un agua con lejía, etc. Entonces, ya yo había dicho, la principal forma de el gas se introduce es por vía respiratoria. Cuando me propagan a mí esas gotitas con partículas, toserme, al estornudar cerca de mí o incluso hablar, puedo infectarme. O sea, ya es una reacción humano-humano de transmisión de la infección por COVID. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo se puede de la infección? Bueno, que puede durar el periodo de incubación en mi organismo de 1 a 14. Entonces, si yo me enfermo hoy día, hasta 14 días después puedo tener los síntomas. Estoy incubando. O sea, es necesario ese tiempo para que los virus se comiencen a replicar en todo mi organismo, sobre todo en las células donde tienen más predilección. ¿Sí? Siguiente.
Sí. Entonces, yo tengo un periodo de incubación, 1 a 14 días. Entonces, después de eso, yo puedo hacer al segundo o tercer día, puedo hacer unos síntomas leves. Me siento un poco mal, un poquito de fiebre, de repente me duele la garganta, un poco de malestar, y me recupero. Pero ya yo he sido una persona infectada por el SARS, ¿no? Por el virus. Otra, que tiene peso, o que tiene diabetes, etcétera, ya puede dar unos síntomas de repente más severos, entonces moderado. Síntomas más severos que leve, pero moderados, ¿no? Más dolor de cabeza, más fiebre, fríos, dolor de garganta, de repente pierdo del olfato, el gusto, etcétera, es moderado. Y hay otros que tienen síntomas graves. Entonces el síntoma grave ya sí tiene que ser tratado por un médico en un hospital, ¿no? Donde aseguren que puede tener el oxígeno porque va a tener una insuficiencia respiratoria, que es la forma más grave y terrible y de menor recuperación en el COVID. ¿Sí? Pase porque estoy haciéndolo rápido. La siguiente. Entonces, como dije, los signos clínicos pueden ser desde un resfrío, hasta un síntoma grave. El 80% de las personas, que de 10 personas nos contagiamos ahora, se dispersa por vía inhalatoria, viene un contagiado, somos 10 personas. De esas 10 personas que somos, 8 la vamos a pasar como un resfrío común. Malestar, un poco de fiebre, dolor de garganta, y listo. Hice mi viremia y tengo ya el COVID, el virus dentro, pero no me causó problemas. Me mejoro, pasa la viremia y sigo actividades normales. El otro 10 a 15%, o sea, 1 o 2 personas de ese grupo de 10, sí van a ser situados, que ya van a tener que necesitar paracetamol para la fiebre, de repente ya necesitan ecografía para descartar algo, necesitan hospitalizarse porque ya tienen un poco de dolor de pecho, etc., ¿no? Pero el 5%, o sea, media persona o una persona, puede tener síntomas graves. Y esos son los fallecidos que estamos viendo. Entonces, desgraciadamente, algunas personas se están haciendo bastantes estudios sobre COVID en esta pandemia y se ha visto que lo que acompaña, digamos, a la gravedad, primeramente la edad, ¿no? A partir de 60 se dicen que son población en riesgo, vulnerables. Muchos de sus papás ya estarán por 60, algunos tendrán 60, o algunos tendrán abuelos jóvenes a partir de 60, 65, 80, ¿no? Ya a partir de los 80 es mucho peor el pronóstico, ¿no? El caso moderado, el caso grave puede hacer que no se acompañe de otras comorbilidades. Los casos graves, está bien, es la edad, que son personas que tienen diabetes de duración, se ve que son personas que tienen hipertensión, porque hay una hormona hay una enzima en los hipertensos que tendría predilección por desatar una cadena inflamatoria junto con el virus y agravaría el pronóstico en los hipertensos. Y una de las cosas que se está viendo, y ahí yo creo que ustedes tienen que batallar, es la obesidad. Parece que uno de los dolores para el COVID es la obesidad, imagínense. Y ahora casi todas las poblaciones del mundo tenemos mucho porcentaje de sobrepeso y obesidad. Y eso son por los estilos de vida inadecuados, ¿sí? Vamos a vernos por eso. Así, rápido porque para no... Sí, seguimos rapidito porque para... Entonces, esto es lo que les dije, ¿no? Caso leve, todo malestar, dolor de garganta, moderado y hay un poquito de respiración disnea o dificultad respiratoria, ya tienen fiebre por más días, la respiración está agitada, entonces ese caso moderado sí requiere por lo menos ir a un hospital. ¿Sí? Hay gente que dice, no me fui al hospital y se murió, no, o está mal y se murió porque no me hice la prueba. Miren, acá no es prueba sin prueba. Acá si uno detecta que una persona confiere de más de 3 días, tiene compromiso respiratorio, o sea que de pronto alguien le dice, ¿sabes qué? Me cuesta respirar, o
el pulmón, o siento como una opresión y tengo fiebre, es con prueba sin prueba, me lo llevo al hospital, porque es un caso de ya insuficiencia que tiene que requerir oxígeno. Entonces ustedes tienen que estar alertas también a los signos de alarma. ¿Qué prueba ni prueba? Uno se siente mal, la prueba es después vas a corroborar o no que fue COVID, pero si ya tienes fiebre de varios días, ves que los dedos se ponen un poquito mojados, te cuesta respirar, que tienes una fatiga increíble, que ya no puedes ni caminar ni 2, 3 metros, te llevas al hospital a esa persona, ¿sí? La siguiente, siguiente. A ver, un pequeño video, a ver. ¿Dónde ataca? Preferentemente, ¿dónde tiene su predilección? El COVID tiene en los pulmones, ¿sí? Siguiente, por favor. La siguiente, el video es muy ilustrativo, donde ataca las superficies acuosas, es como una predilección que tienen como en esas testículas, se ponen en las células humanas y se introducen dentro del organismo. ¿Sí? Miren cómo le llaman el mecanismo como de llave y cerradura, ¿no? Una espiga perfectamente se acopla a la célula del organismo y le infecta. Se introduce y ahí es donde produce la aplicación y se replica en cientos y miles de células, rapidísimo, ¿no? Y va por el torrente sanguíneo, etcétera, y infecta a varios órganos, pulmón, riñón, piel, etcétera, etcétera, todos los órganos, ¿no? Entonces, mire, por eso es tan peligroso este virus, porque se introduce y causa daño en muchos, muchos órganos. Listo, la siguiente. Ese ya signos de alarma, como yo dije. Ustedes ven un signo de alarma, tienen que llevarlo al hospital más cercano, a la posta, a la clínica, ¿no? Dificultad o sensación, falta de aire, fiebre por más de 2 o 3 días, dolor en el pecho, coloración azul de los labios o de las uñitas, o la persona se siente muy confusa, con mucha fatiga. En tiempos de COVID, tomar sus precauciones. La siguiente. La siguiente. Lo que tiene que hacerse es medidas de aislamiento, porque ahora, miren, contribuíamos mucho con el aislamiento, o sea, la gente a veces no respeta las cuarentenas, pero mientras no tienen una vacuna, la verdad todos estamos en riesgo, y sobre todo los adultos mayores, ¿no? Entonces, por favor, hagamos caso, sigamos las reglas, seamos responsables los unos con los otros, ¿no? Hasta que hay un tratamiento eficaz, probado, porque ustedes ven que todos los días salen pruebas de cuáles son los mejores tratamientos, dando muchos resultados a otros, pero la infección viral específica no hay, y tampoco no hay una vacuna específica, ¿sí? Siguiente. La siguiente, por favor. A nivel individual, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacer frente a una infección? Para que y para que cuides a tus seres queridos. Una alimentación saludable, donde comas buenos productos, ¿no? Macronutrientes, que son proteínas, que generalmente de las carnes, de los huevos, de la leche, los legumbres, si es que es vegetariano, buenos productos carbohidratos, legumbres, cereales, etc. Micronutrientes, que son minerales, las vitaminas, donde están en las verduras, en las frutas. Y esa es la parte, digamos, básica, ¿no? Cómo comer bien, saludable. Otra es actividad y ejercicio físico. Sí, tú me dirás, sí, ¿ahora dónde voy? No hay gimnasios, no hay parques, etc. Mire, para hacer ejercicios, una rutina, basta 1 metro cuadrado o 2 metros cuadrados, una manta o una colchoneta y puedes coger
las botellas con agua y hacer ejercicios tanto aeróbicos, o saltas tu soga, o saltas polichinelas, o bailas el baile que te gusta, o haces planchas, sentadillas. Entonces, que hagas tú 20 minutos de ejercicio y que aconsejes hacer a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, 20 minutos de ejercicio muy leve a moderado, pero muevan, aumenta un montón de reacciones enzimáticas y procesos saludables para nuestro organismo. Y el otro es dormir unas horas de sueño adecuado. Se ha visto que la calidad de sueño y las horas de sueño aumentan el sistema inmunitario, o sea, el sistema de defensa. La siguiente. Ya vamos a terminar. La siguiente. Pasemos las láminas frente. Siguiente. Hoy está a nivel de todo. Y otra de las cosas que también se ha visto que aumenta el sistema inmune es la espiritualidad. La espiritualidad es en forma de la fe que tú practicas, la oración, el mindfulness que se llama el yoga. Es decir, ¿por qué? Porque necesitas liberar estrés. Todos estamos pesados. Entonces, la cantidad de estrés produce aumento de enzimas que son dañinas, con efectos secundarios dañinos. El cortisol es bueno tener sistemas. Un estrés produce eso, ¿no? Una liberación de sustancias que no es adecuada para tu sistema inmune. Entonces, la espiritualidad, los rezos, la fe, el mindfulness, la meditación hace que liberes estrés, bajen esos niveles inadecuados y puedas mejorar el sistema inmune. La siguiente. La siguiente. Otra cosa que tenemos que hacer es distraernos. Post pandemia ya no va a ser igual. O sea, la normalidad va a ser una normalidad, entre comillas, diferente. En los restaurantes ya no vamos a poder estar cerca, toda la familia, ya no vamos a poder ir a un cine, ¿no es así? No va a haber cines, muy distanciados los asientos. En las discotecas me imagino que también harán formas para que distanciados, no se va a pasar un trago a otro, sorbiendo del mismo vaso. Entonces ya tienes que restar, llevar pañuelos desechables, un poquito de alcohol. Si ingresas a la universidad, tienes que distraerte, ya no vas a ver de la misma lonera, no te vas a dar el besito peruano que teníamos, ¿no? Ah, sí, dos besitos, un beso. No, ya eso, por un buen tiempo, calculo yo, 1 año y medio o 2, que la vacuna y que todos estemos inmunizados, la normalidad ya no. Seríamos muy arriesgados, como tirarnos en un paciente cada día, de estar dando un beso a otro. Bueno, sabemos si ese puede ser sintomático y te puede afectar, hacer la enfermedad o quedarte en sintomático y llevarla a tu casa, a tu abuelo, a tu tío, a tu hermano, ¿sí? Siguiente, que con eso terminamos. Los médicos tenemos que profundizar las medidas de... Y eso, estas últimas láminas, ¿qué papel podemos jugar nosotros, ustedes, yo? Informarnos. Ese tipo de charlas de gente que al menos conocemos lo que es la medicina, conocemos lo que es la ciencia, informarnos adecuadamente, porque hay un montón de mitos, hay un montón de paradigmas, que no es bueno estarlas dispersando como si fuera virus de cosas no científicas, no inherentes. Después, profundizar en las medidas de prevención post-pandemia, es decir, mantener el distanciamiento, yo creo que es básico, una norma básica, no solo de antivirus, sino de civismo. O sea, tú quieres cuidarte y quieres cuidar a los demás. Educarnos en materia sanitaria, no hacer alarmas, no correr esos, quizás las alarmistas, que solo piensan y dicen que uno se vuelva productivo y tome decisiones. Medidas de promoción, uso del pañuelo, desinfectar las áreas, etc. Siguiente. Fomentar buenas prácticas, sobre todo en los niños pequeños, ahora que los niños están saliendo, en los adultos mayores, cuidarlos mucho a los adultos mayores. Es la población de más riesgo, personas con sobrepeso, obesidad, ayudarlas a que tengan hábitos saludables y tampoco estar separados de ellos porque ellos corren el riesgo importante de hacer la infección. Divulgar, cuando uno sepa que una información es veraz, divulgarla. Y si no, evaluarla. No divulgar cosas, ¿no? Estamos viendo ahora.
lo demás, ustedes que quieren seguir medicina tienen que ser rigurosos en lo que analizan, en lo que escuchan, cómo reflexionan, ¿no? Capacidad de análisis de cada mensaje que escuchan. La siguiente, creo que terminamos. La siguiente. Al final, recordar que el COVID es producida por virus, por lo tanto, no se automediquen con antibióticos. Es malo la automedicación y es contraproducente en un momento en que no sabemos cómo reacciona una persona con el virus y todavía con antibióticos puede disminuir las defensas o que puede disminuir los mecanismos y procesos de enzimas y todavía acelerar la infección por el virus, ¿sí? Entonces, como yo digo, en post-pandemia tenemos que tener una responsabilidad ciudadana. Ustedes son ciudadanos del futuro y actuales que tienen que tener civismo, comportarse, respetar normas, respetar a la autoridad, que yo creo que es un principio importantísimo en la sociedad de nosotros. Tener responsabilidad con el medio, con los demás, y la famosa, ¿no? Cuido, pero te cuido también. Porque me quiero y te cuido porque también te quiero. Entonces, esas frases de me cuido, te quiero, te protejo, me protejo, llévense lo repitas, me cuido, me quiero y te quiero, porque es la única forma que nos va a proteger la raza humana, ¿no? De estas pandemias que probablemente vengan ahora mucho más seguidos con esta contaminación y de la globalización. Entonces, es una lección para siempre, ¿sí? Y luego vienen láminas que las podemos ver para hasta los minutos que nos quedan. Sí, la siguiente. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, doctora Sarabia. No, gracias también. Chicos, por favor, muchísimas gracias a ti. Chicos, por favor, recordemos que en USIL formamos profesionales líderes en el sector salud. El médico USIL será empático, con sensibilidad humana, capaz de asumir los nuevos retos de la medicina del futuro. Tendrán una formación en el equilibrio del cuidado, la promoción, la prevención y la curación en excelencia. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Sarabia, por su gran presentación. Bueno, gusto. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. El día de hoy hemos tenido bastantes preguntas de los chicos y voy a empezar con la pregunta de Soledad Lozano. Sabemos que la normalidad que conocemos no será la misma después de la cuarentena. ¿Cuál cree usted que serán los cambios radicales? Bueno, radicales ya los mencioné, es el distanciamiento social, sí o sí. O sea, ya no podemos estar arriesgándonos, ¿no? Si tuviéramos una pistola, sola bala, y no sabe en qué momento esa bala me va a matar. Y es así, yo no sé con qué persona contagiada, porque tenemos 14 días, esa persona probablemente no tiene síntomas. Entonces yo no puedo estar arriesgándome, estar dando un besito, o estar cerca, o hablando, o comiendo de la que come ella, o cogiéndome muy cerca de ella, porque yo no sé qué tanta carga viral puede haber, ¿no?, en las gotitas de phlegm, o las cosas que si estoy muy cerca a ella. Entonces el distanciamiento social creo que es la nueva normalidad. Lastimosamente ayer estuve con un grupo de compañeras de colegio, todas muy afectuosas, y para nosotros es no acercarnos a nuestros hijos, bueno, a ustedes, y no darles un apachurro, un abrazo. Bueno, ¿me quieres? Sí. ¿Te quieres? Sí. Tenemos que comenzar a pensar que durante por lo menos un año, año y medio, 2, dependiendo de cómo se dé la vacuna y cómo se den esos cambios, ya la normalidad va a ser distanciándome de cualquier persona, no por temor, sino por responsabilidad, ¿no? Propia y la de la. Entonces, esa es la nueva, las manos constantemente y desinfectando las superficies que yo pueda pensar que están contaminadas, y sobre todo dejar de tener la costumbre de estarse tocando los ojos, comiendo las uñas, chupando un lapicero, dándose a cada rato, frotándose la nariz, etc. O sea, la cara, las vías respiratorias, no hay que estarlas exponiendo a contaminación, ¿no? Perfecto. Tenemos acá otra pregunta de Camila Mensala.
Ella nos dice, una persona infectada siempre dará como positivo luego, y por lo tanto ya será inmune al virus, pero igual después puede contagiar a los demás. Bueno, la persona que ya desarrolló la infección desarrolló inmunidad, pero si pasó la época, digamos, de la viremia, ya no tiene la carga viral, ya no es, ahora se supone ya acabó su contagiosidad, ¿no? Si no, seguiríamos sigue contagiando, pero se supone que ya desarrolló la infección, sus anticuerpos, digamos, disminuir toda esa batalla, ya tuvo anticuerpos, ya pasó la época de reproducción en su organismo, ya no es infectante, seguiríamos toda la vida infectando. Ahora, no sabemos tampoco, es que 14 días, porque el SID tiene algo de incertidumbre. La mayoría terminarán a los 10, 12, 14 días, pero algunos podrán infectando 16, 17 con menos carga, pero ¿no? Por eso es que siempre, por esta época es mejor estar distanciados, que no se sabe si todavía tienen carga viral o no para infectar. Ok, si esta persona convive con una persona infectada y da negativa la prueba, es decir, nunca se infecta, es inmune. Es decir, ¿hay personas que realmente son inmunes al virus? Es difícil, ¿no? Quiere decir que ha sido la enfermedad sintomática o que prontamente su sistema inmune ha podido, digamos, neutralizar toda la carga viral, ¿no? Pero de que sea genéticamente inmune, no, porque ya se hubieran estudiado casos de esos sueños, etcétera, ¿no? En algunas sí, las personas son de resistencia. Hasta ahora no se han reportado esos casos en el COVID, ¿no? Ok, perfecto, doctora. De Yvonne Solange y Nostroza. La tercera pregunta. Pregunta a la experta María Sarabia. ¿Qué tal es su expectativa con respecto a la gestión del gobierno frente al COVID-19? Bueno, yo creo que el gobierno de Perú está tomando medidas adecuadas, ha hecho todos los esfuerzos, creo que ha sido uno de los primeros países en América Latina de establecer el uso de mascarillas, que eso también es una buena medida y que va a quedar como post pandemia el uso de mascarillas, porque ya le he dicho que el contagio es respiratorio. Entonces, si tú estás en tu casa, no usas mascarilla, pero cuando ya salgamos post pandemia, el uso de tú puedes infectar. Entonces es una barrera de protección. Entonces yo creo que mascarillas, el confinamiento social obligatorio y el propender o propiciar el lavado de manos, yo creo que son las medidas de salud pública que están tomando y optando casi todos los países, ¿no? Y también están están favoreciendo la investigación para el desarrollo de vacunas, experimentación con fármacos, etcétera. O sea, creo que nuestro país toma iguales medidas que la mayoría de países que se preocupan por la salud pública de las naciones. Perfecto. Cuarta pregunta de Yvonne Solange y Nostroza. Ella nos dice, se ha escuchado que la ivermectina es un medicamento que podría ser efectivo contra el coronavirus, pues se han presentado muchos casos en los que han ganado al COVID-19. ¿Recomienda este químico? Sí, la ivermectina efectivamente está dando buenos resultados en COVID. Que cualquier fármaco que está utilizando, la hidroxicloroquina, la ivermectina, etcétera, tiene que ser evaluado por médico, ¿no? O sea, no aconsejo en este momento ningún tratamiento, porque los tratamientos tienen que supervisar por médico. Entonces, comenzar a relatar o a dar medicamentos puede ser sí, pero esta es una charla en que el nivel que estamos es de prevención y promoción. Y el tratamiento se deben dar en centros asistenciales o con la indicación exclusiva de un médico. No a la otra. Ok, gracias. Estamos con la última pregunta de Mitsur Romero Jati. Sabemos que si sale la cura del COVID-19, es decir, la vacuna, aún así existirían partículas del virus. ¿Tendríamos que hacer una limpieza a nivel de país o a nivel mundial? ¿Y realmente eso es cierto? ¿Estas partículas se quedan en los países?
Bueno, una limpieza a nivel mundial yo creo que es poco real, ¿no? Yo creo que con que limpies tus superficies a nivel local o a nivel personal y es bastante, ¿no? Porque así evitas, si hay partículas que han quedado cercanas a ti, vas a impedir la infección tuya o la de los demás. O sea, a nivel mundial tendríamos que estar higienizando toda la superficie del mundo con otras partículas de otros virus. Entonces, no es realizable, ¿no? Entonces, yo creo que las medidas personales son las que más costo efectivas son. Entonces, yo lo que toco, limpio, o lo que voy a tocar, limpio. Pero a nivel global no creo que sea posible estar haciendo una limpieza. Listo, doctora. ¿Usted qué opina? Acá terminamos. ¿Usted qué opina del contagio en los animales? Bueno, se supone que algunas viremias, perdón, algunas viremias son producidas por reservorios en animales. Ya mencioné que es los murciélagos o perdón, el murciélago o los pangones en este. Giselle, estoy en una charla. Vamos a esperar a la doctora un minutito que está el teléfono. O sea, la COVID es una zoonosis. Como hay COVID, hay algunos otros reservorios. Por ejemplo, otro tipo de coronavirus se originó en los camelios, en ellos en el Medio Oriente, otras en los cerdos. O sea, sí hay reservorios que son de animales. Listo. Muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas, por su participación. Chicos, por favor, no se vayan todavía. Gracias. Gracias a usted. Les vamos Gracias. a enviar Muchas un gracias. link. Gracias. Les vamos a enviar un link, chicos, al chat por privado para que nos puedan contestar una encuesta. En verdad, se los agradezco mucho, la puedan responder y nos ayuden a seguir mejorando con nuestras aulas digitales. No se olviden que pueden entrar a la página del USIL, usil.edu.pe, para tener más información acerca de la carrera de su interés y sepan también acerca de nuestras propuestas académicas. Les agradezco mucho su participación y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. No se olviden de la encuesta.